la pobreza en las riquezas. Hemos estado estudiando Mateo capítulo 19, parece ser que este es el quinto o el sexto mensaje, no sé, ni sé. Pero hemos estudiado acerca sobre la instrucción que Jesús nos ha dejado desde el Mateo capítulo 16, donde Él revela a sus discípulos acerca de su iglesia, de que en base a la declaración de fe de Pedro, fundaría su iglesia. Pero también Jesús anuncia su muerte. La muerte de Jesús en la cruz es donde Él va a vencer la muerte en sí. Después, al asombro de los discípulos al oír tal noticia, Él se transfigura de una manera asombrosa. Delante de ellos, no solamente Él, sino también aparece Moisés y Elías, y revela que va a venir una segunda vez. Pero Él baja del monte y que no encuentra fe en sus discípulos. Entonces la primera instrucción después de esto es acerca sobre la fe. La segunda es instrucciones acerca de pagar los impuestos, es decir, de ser un buen ciudadano. Tu fe se va a ver en tu manera de vivir. Es increíble cómo el Espíritu Santo dirigió a Mateo para acomodar y describir lo que Jesús trataba de enseñar. Después que entramos al capítulo 18 y vemos, ¿verdad?, acerca sobre entrar al reino de los cielos como un niño. Entonces nos habla acerca de cómo tiene que ser el Hijo de Dios, cómo es este pequeño que ha nacido de nuevo en Cristo y cómo debe de vivir, y que tiene que ser cuidadoso en no hacer tropezar a los demás niños de Dios, y que debemos tener un interés por los niños de Dios, al igual que lo tiene el pastor, que él va y busca a la oveja. Entonces de esa manera debemos de tener un interés por ellos, y al grado de que cuando ellos pecan en contra de uno, buscarlos, disciplinar, cuidar, proteger, y sobre todo finaliza con perdonar. Y enseguida en el capítulo 19 empieza con un tema muy controversial acerca sobre el divorcio y sobre el matrimonio, donde va una relación increíble con el perdón y con una clase de un corazón duro de parte del sistema machista religioso de los judíos. Y enseguida, después de ese evento, esa instrucción acerca sobre el matrimonio, sobre el perdón, después habla acerca de la bendición que hay en los niños, de que todos los niños, sin importar la raza, el credo o religión, son parte del reino de los cielos. Estuvimos hablando de eso hace unas cuantas semanas atrás. Y por último, la semana pasada vimos a este joven rico entrar en escena. Entonces, en primer lugar, llegan unos niños interrumpiendo a Jesús, su enseñanza, y los discípulos se molestan. Jesús les advierte y les dice que de tales es el reino de los cielos. Y enseguida entra un joven rico. Este joven rico no le dicen absolutamente nada, pero va a haber una clave muy importante aquí, ¿verdad? Porque vemos que los niños es el reino de los cielos, pero para los jóvenes que han vivido vidas perfectas delante de los ojos de los hombres, no. Este joven que reconoce a Jesús como un gran maestro, le pregunta qué cosa más, alguna otra cosa buena puedo hacer para heredar el reino de los cielos. Y Jesús simplemente le dice, tienes que hacer dos cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Segundo, sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús simplemente le está diciendo a este joven, tú estás violando la ley de Dios y tú no lo reconoces. Al contrario, estás mostrando tu justicia, tus propias obras delante de Dios, lo cual no son válidas. Por lo tanto, ve y vende todo lo que tienes
está viendo que no está amando a su prójimo como a sí mismo y aún así no acepta su pecado, no se arrepiente y no sigue a Jesús. Y una manera asombrosa de ver desde otro punto de vista, desde Zaqueo, donde Zaqueo baja del sicómoro, invita a Jesús a su casa y él se levanta y simplemente la mitad de mis bienes doy a los pobres. Sí, Jesús no necesitaba decirle ven y vende todo. Él lo hizo porque conoció la gracia. Zaqueo disfrutó la gracia y la salvación, lo que estaba pasando en su interior, ¿verdad? Se ve en la acción que él toma, el levantarse y decir que vendería la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres y lo demás, si habían defraudado o robado a alguien, le pagaría 4 veces lo robado. Así es cuando Jesús llega a tu vida. Toca tu corazón y cambia tu manera de vivir. Es una gran introducción. Entonces, vemos, bueno, si no has mirado, es una aguja. ¿Qué te parece aguja? La agarraron como aguja. Sí. Había unas fotos, ¿verdad? Con un camello ahí, pero se veían muy chistosos, parecía algo muy chistoso, pero dije, no para algo chistoso. Entonces escogí esto. Entonces la pobreza, las riquezas y Mateo 19 del verso 23 al verso 30. Vamos a leerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Padre, gracias por tu increíble amor. Gracias por tu enseñanza, tu instrucción que nos das ahora sobre las riquezas. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos envidiado tantas cosas, hemos deseado cosas que no están a nuestro alcance. Pero gracias que tú nos has salvado, nos has dado una nueva vida y nos das un nuevo enfoque de cómo mirar las cosas. Te doy gracias de que a través del poder de tu Espíritu Santo tú sigues trabajando a través de nosotros. Y yo te ruego que en esta noche tu palabra toque nuestros corazones, nuestras mentes y traiga el cambio necesario para que tú recibas toda la gloria y la honra. Por favor, Padre, glorifícate en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Toda pobreza en las riquezas. Puedes regresar arriba, más, perdón, dale para arriba, a ver, yo le doy aquí, no, para allá. Primeramente, una introducción. Curioso, en la pantalla se mira bien, pero aquí no se mira tan bien. Introducción. Y si miras el verso 25, allí, en el verso 25, hay una pregunta de parte de los discípulos. Y dice los discípulos, todos están reaccionando, pero obviamente el que habla por ellos es Pedro. Pero la pregunta es: ¿quién pues podrá ser salvo? Toda esa porción del verso 16 al verso 30 gira alrededor de esta pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Las religiones dirían:
sigue mi religión y serás salvo. El mundo te dice, haz lo que se te dé la gana y serás salvo. Jesús no dice eso. En fin, el tema, todo este tema gira alrededor de esa pregunta. Y esta pregunta va cargada de un increíble asombro. No son mexicanos, ¿recuerdan? No son chilangos, son judíos. No son cualquier judío. Son judíos religiosos que desde niños fueron a la sinagoga y aprendieron la Torá y se la aprendieron de memoria. Solemos pensar que Pedro, Juan eran personas no estudiadas, pero ese es algo que ya está empezando a cambiar en estos tiempos modernos por lo que vamos sabiendo más sobre historia. No, porque esos niños eran entrenados en las sinagogas de una manera muy estricta y disciplinada. Inclusive Jesús asistió a una sinagoga y por eso tenía ese gran, increíble conocimiento, agregarle de qué parte era Dios, acerca sobre las Escrituras. Entonces, está cargada de un increíble asombro por su manera de pensar. Y es igual con nosotros. Hay algo que Dios nos revela en nuestras vidas sobre su palabra y te va a causar un gran asombro, tal vez incomodidad. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a vivir de una cierta manera y una manera de pensar. Igual ellos. Entonces, aunque tú puedes decir, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué tiene de asombroso esa pregunta? Bueno, no lo veas con tus ojos, velo con los ojos de un judío. Entonces, primeramente vamos a ver la notificación. En segundo lugar, el asombro. Y ahí están los versos de dónde a dónde está dividido este tema. Entonces, la notificación, primeramente acerca sobre las riquezas. Entonces, el verso 23 al verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Leo muy rápido? ¿No? Ok. Entonces, de manera oficial, y digo de manera muy oficial, ¿sí? ¿Por qué? Recuerda, judíos que están acostumbrados a una cierta manera de vivir, de una manera oficial están revelando algo nuevo sobre la conclusión que va a llegar Jesús acerca de la reacción que tuvo este joven judío rico. ¿Qué hizo? Se fue muy triste porque no quiso vender sus pertenencias, no obedeció a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Acaso hay algo malo con ser rico? Muchos dirían, sí, porque estás lleno de envidia, pero no hay nada de malo con ser rico. Entonces, vemos en las riquezas que son una bendición de parte de Dios. Las riquezas no son un mal, sino una bendición, un bien que Dios le da al hombre. Pero el hombre, como tú sabes, lo administra de una manera incorrecta. Aquí está la cita que dice eso. Eclesiastés capítulo 5, verso 19. También es algo, en la NTV, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. ¿Ves? Es bueno. Y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Yo sé que a lo mejor a ti no te ha dado ese increíble regalo Dios de ser rico. Pero es una bendición de parte de Dios. Entonces vemos que hay bendición en las riquezas. En segundo lugar, puede que en las riquezas haya una confianza. Las Escrituras inclusive advierten del peligro perverso del corazón humano. La riqueza no tiene nada de malo. Es el corazón humano en confiar en las riquezas en vez de confiar en Dios. La cita está en Jeremías capítulo 9, versos 23 a 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe o no presuma, presumir, esa es una palabra sinónima, el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Entonces, sigue diciendo más, alábese o presuma en esto, dice el Señor, el que se hubiera de alabar en entenderme, no a mí, a Dios, y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere? Que tengas misericordia, juicio y justicia, dice Jehová. No que presumas de tus riquezas. Entonces, en las riquezas son una bendición, pero puede correr el peligro de que en tu corazón, en mi corazón, existe una confianza en ellas y no en Dios. Puede que haya soberbia. El poseedor de riquezas puede ensoberbecerse, esa palabra está muy rara, pero que eso quiere decir que se vuelva alguien soberbio por ello. Es decir, que la persona se crea superior a los que lo rodean en su posición social y económica. Y que se muestren hacia la gente de manera distante y despreciativo. Eso es lo que significa esa palabra, ser soberbio por tener riquezas. ¿Citas? Proverbios, capítulo 18, verso 23. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Soberbio. Proverbios 28, 11. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Entonces, puedes ver que en la riqueza puede haber en el corazón soberbia. Entonces, aunque las riquezas son una bendición de Dios, existe el riesgo que la soberbia crezca en el corazón de la persona y deposite su confianza en las riquezas en vez de Dios. Y corre el peligro. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. ¿Por qué dice esto? Porque suele pasar eso, ¿verdad? No quiero decir que todos los ricos no sean orgullosos, pero también es algo así como un sueño, ¿verdad? De hecho, no realidad. Pero ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable, lo sufrimos en el 2009. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces, no hay nada malo en ello. Lo que pasa es que en el corazón pueden crecer estas cosas que nos apartan de Dios. La dificultad que hay en un rico para obtener la vida eterna es que está en una situación donde su esperanza caiga en las riquezas y no en Dios. Está todo esto delante de ellos y ponen su esperanza en lo material en vez de poner su esperanza en Dios. ¿Qué sucede además? Pues las riquezas no son una bendición, la confianza que puede haber en ellas, la soberbia y por último, olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidarte de Dios. ¿Cita? ¿No puse cita? No lo puse. Bueno, Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 12, habla sobre, déjate lo leo rápidamente. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ¿recuerdas? Va a entrar ahí a la tierra prometida y ya va a estar todo listo para ellos. Dice en el verso 12: ten cuidado. Expresivamente lo dice así: ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. ¿Y cuál es el peligro de olvidarnos de Dios? Porque mucha gente vive sus vidas olvidando que existe Dios. Conozco una persona, un joven y su esposa, que están pasando por un problema tan grande. Una de sus hijas de 14 años, ¿te imaginas? 14 años, joven, con un montón de cosas, ya ven, los jóvenes como son. El problema es muy serio. Y se les dice: busca a Dios. No. Me pedían un consejo. ¿Qué puedo hacer?
¿qué me puedes decir tú, Miguel, si estuvieras viviendo en mis zapatos? Y digo, bueno, pero yo voy a buscar. No, me dice, no metas a Dios en esto, tú dame un consejo. El Salmo capítulo 9, verso 17, los malos serán trasladados al Seol, es decir, a la muerte. Todas las gentes que se olvidan de Dios. La gente vive como si Dios no existiera. Se olvidan de Dios. Y la consecuencia por eso es la muerte. La muerte. Ahora, el punto no es ese. El punto no es sobre la riqueza, sobre lo que hemos tocado. No. Es algo que puede causar. Pero seguimos con nuestro estudio y vas a entender por qué te estoy diciendo esto. Ahora, la imposibilidad. Así que Jesús aprovecha esta situación. ¿Qué situación? La del joven rico, que no quiso vender y obedecer a Jesús en seguirlo. Ocupa la oportunidad que acaba de pasar para establecer un principio fundamental. Declarar algo oficial. Es decir, algo no nuevo. Porque jamás se ve que por las obras vayas a alcanzar la gracia de Dios. Si miras a la vida de Noé, dice que de repente estuvo la gracia de Dios en Noé. O sea, Noé no había hecho nada, absolutamente nada, para ganarse la gracia de Dios y que fuera usado por Dios. Abraham, un viejo, que vivía con sus papás, y era un idólatra, no había hecho absolutamente nada bueno, para cuando Dios le habló y le dijo, hey, salte de tu tierra, de tu parentela, porque te voy a bendecir. David era un chamaco que cuidaba las ovejas. ¿Qué había hecho algo de especial? Nada. Entonces, no es algo nuevo, pero para el punto de vista del judío, ¿verdad? El judío amaba las buenas obras, el hacer mucho, porque de esa manera pensaba que agradaba a Dios. Pero él simplemente está estableciendo Jesús que la salvación solo es posible a través del poder de Dios. Es posible a través del poder de Dios. No es porque tú o yo hayamos hecho algo especial, o porque hayas nacido allá en... Bueno, un ejemplo muy raro. Pero en fin, no olvides eso. Y no por el hombre, sin importar qué tan bueno y perfecto haya sido. Mira ese joven rico, él dijo que nunca había hecho nada malo, que había respetado la ley de Dios. Y dice Jesús que inclusive lo amó. Lo amó. En Marcos, inclusive estaba leyendo, y algunos piensan que este joven rico probablemente sea Marcos. No sé yo, pero son especulaciones que hay. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes describir Marcos que le amó? ¿Sí? Si a menos no hubiera, él no hubiera visto. Bueno, es que hay tanta gente que sabe tanto, pues llega a estas implicaciones, pero no eso nada más es algo que se cree, se piensa. No sabemos si realmente este joven rico era Marcos, pero en fin, seguimos. Así es que, de esta manera Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Tan difícil es pasar efectivamente un camello por el ojo de una aguja. Es más, es imposible. Pero hay tantas interpretaciones muy raras acerca de ese verso, donde inclusive se ha dejado decir, bueno, lo podrías hacer si desintegraras el camello y lo pasaras, ¿verdad?, el ADN. No sabía ni siquiera, no había ni ADN en ese tiempo. Otros dicen que era una pequeña puerta en una ciudad, donde tú descargabas el camello, las cargas que traía, y pasabas el camello por ahí. O sea, eso es algo más ridículo, nunca harías eso como comerciante. Ese trabajo de descargar y volver a cargar el camello, no, eso no. Porque ellos pensaban que el hoyo era la aguja. No, simplemente es un proverbio. Es un proverbio, es algo así como veníamos viendo yo bajando de la montaña y yo estaba esperando abajo y le dije, y se sintió de pelos. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Sí?
Él no me entendió. Me dice, ¿qué es eso? Y ya les tuve que explicar qué es eso, ¿verdad? Porque si te asustas, tienes miedo, se te paran los pelos. Entonces, es una manera de decir que estaba de miedo. Entonces, cuando tú quieres decir algo proverbial acerca de algo imposible, el rabino o el judío decía, es tan difícil como pasar un camello en un ojo de una aguja. ¿Sí? ¿Sí entiendes la comparación? Así es, no tiene nada de, ¿cómo se dice? De un comentario así muy célebre, no tiene nada que ver con eso, simplemente es un proverbio que ellos utilizaban. Es más, ellos no utilizaban camellos, ¿verdad? Sino utilizaban a un elefante, pero en esos tiempos, en la área donde Jesús vivía, no había elefantes, entonces Jesús usa a un camello. Entonces vemos esa imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces hemos visto la notificación y ahora vamos a ver el asombro de parte de ellos. Se les enseñó desde niños de que tenían que ser judíos devotos, dedicados, disciplinados, estar en la sinagoga los días sábados, ¿verdad? Cumplir el sabbat. E inclusive llevaron su religión a un extremo aún más que de lo que te puedes imaginar. Así es que sus discípulos, verso 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? En gran manera. Es decir, que en ellos hubo algo excesivo, algo violento pasó dentro de ellos. Es una fuerte impresión de lo que están escuchando decir de parte de Jesús. Inclusive esta palabra de en gran manera quiere decir que hubo una agitación muy dentro de ellos. Estaban asombrados, estaban perplejos, estaban quedando admirados. El asombrar es algo así como si algo de repente, igual en la bicicleta, venía yo bajando la bicicleta y venía un muchacho un más recio que yo. Entonces, yo no sabía que venía atrás de mí, no traía algo que me señalara. Entonces de repente me pasa por un lado aquí y yo solté un gritote. Me asombró. Eso es lo que quiere decir esa palabra ahí, asombrar, en gran manera. Hubo algo violento, explosivo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque su mente judía estaba enfocada en que tenían que hacer cosas. Tenían un gran choque mental fuerte. En otras palabras, estaban atónitos. Hubo una increíble agitación de manera violenta en sus mentes que recibieron un fuerte choque y se quedaron atónitos. Y esta impresión que sintieron causó una serie de preguntas. Primeramente, una pregunta acerca de la salvación. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y la segunda pregunta que hicieron es, ¿qué pues tendremos? ¿Pero por qué? Los judíos consideraban que las riquezas eran una señal del favor de Dios. Es algo así, y se me vino en estos días en la mente, en que la gente cuando dice que son buenas personas, como este muchacho que te decía que yo no sé por qué mi hija está haciendo todo eso, si no soy una buena persona, no soy un buen padre, he trabajado mucho, exagerando, de una manera que por qué Dios lo estaba abandonando si ha sido una buena persona. Ahora, si se tratara de por medir cosas, ¿verdad? El rico tiene más posibilidades económicas, es decir, él puede donar fuertes cantidades de dinero a un programa de cáncer, cuando tú solamente das centavos y eso cuando te sobra dinero de cuando pagas en bonos. Entonces, si fuera por eso, entonces delante de Dios, ¿quién estaría? El rico.
Y tú, pues hasta atrás, porque tú nada más dices 10 centavos o 15 centavos a la OMS. Y eso para que se lo donaran al programa de cáncer. Entonces, por eso Dios está estableciendo que no se trata de lo que haces o lo que tienes. Entonces, los discípulos pensaban que la salvación era imposible. Si los ricos que tenían dinero para hacer mejores obras, o es decir, de alguna otra manera, poder comprar un buen toro o una buena oveja e ir a sacrificar al templo, cuando el pobre tenía que llevar 2 pichones, ¿saben lo que es un pichón? 2 palomitas. Ajá. O sea, si Dios no hubiera, era tu sacrificio, 2 palomitas. No, un torote. Entonces ellos lo miraban así, que pensaban que porque podían dar más, estaban más cerca de Dios. Y no era de esa manera. Así que, si para los ricos es imposible, entonces nosotros los pobres, ¿qué onda? Por eso, ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no pueden, mucho menos los pobres. Entonces, no tiene nada con que sea dificultoso, sino de que es imposible. La salvación es imposible tanto para el rico como para el pobre. Dios pone todo al mismo nivel. Entonces, en el verso 26 dice, mirándolos, Jesús les dijo. Cuando dices mirándolos, no simplemente mirándolos así como los estoy mirando yo a ustedes, sino que hubo un contacto entre ellos y Jesús, de una manera que los estaba contemplando. Es algo así como que cuando un padre está disfrutando a sus hijos jugar, los está contemplando, los está mirando, y Jesús está sintiendo su impresión de ellos. Y les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, la salvación es algo imposible, humanamente hablando, pero para Dios todo es posible. Y no saques de contexto este verso. No porque te vayas a querer endeudar con una tarjeta de crédito de $5,000, quiere decir que tú lo vas a poder pagar porque para Dios todo es posible. No, este verso va en contexto y habla sobre la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la salvación no solo es posible por Dios, la salvación no está relacionada tampoco con lo que hagas o las pertenencias. Como judíos bajo un sistema religioso en gran manera disciplinado y devoto a sus costumbres, la idea de que la salvación no tiene nada que ver con los privilegiados causó un gran choque en su manera de pensar. Transformó su manera de pensar. Abrieron los ojos a otra nueva situación. Entonces, el asombro causó una pregunta acerca sobre la salvación y Jesús ya la respondió. En segundo lugar, la siguiente pregunta que ellos hacen es acerca sobre la recompensa. Entonces, respondiendo verso 27, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Nosotros hemos dejado la barca y las redes, te hemos seguido. No hemos sido como el joven rico que no quiso seguirte. Entonces, ¿qué tendremos? Podrías pensar que son muy interesados, pero yo pienso que hasta cierto punto ese asombro que causó en ellos causó que esta pregunta fuera algo bastante normal. Y es que estamos acostumbrados así. Vamos y trabajamos, ¿verdad? 40 horas a la semana y esperamos que se nos pague. ¿Estás de acuerdo? De esa manera está diseñado el mundo. Bueno, una vez oí de un muchacho que andaba ahora en esa fiesta del conejo, ahí en el parque, ya ves que la gente lleva sus hieleras, su comida, sus sillas, su carpa. Entonces ahí andaba ese camarada, ¿verdad? Con un carrito y se ofrecía a ayudarle a la gente a mover sus cosas al parque. Y él está esperando por hacer eso, que le den una propina. Entonces esa es la manera en que vivimos. Buscamos una recompensa, un pago. Y Jesús les da primeramente el tiempo cuando recibirían tal recompensa. Jesús les dice en el verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Esto es en la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús. Por lo mientras van a sufrir persecución, muerte, hambre, desnudez, peligros de espada, etcétera, etcétera. Inclusive crucifixión, muerte por espada. Pero en la regeneración esta palabra habla sobre, no me quiero meter mucho en ese rollo, pero sobre el tiempo milenial, cuando va a reinar sobre la tierra los cristianos, los hijos de Dios, donde Satanás después va a ser liberado, todo ese rollo. Habla de ese momento en la segunda venida de Jesús, cuando se aparezcan los cielos, va a pasar todo esto. ¿Okay? Pero esto se lo está diciendo ¿a quiénes? ¿A nosotros? No. A los discípulos, a los 12. También les dice la posición y el oficio que van a llevar. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Literalmente, ¿verdad? Es la posición que van a tomar. Y también el oficio de juzgar, de jueces. Y realmente van a hacer esto. Van a juzgar a las tribus de Israel. Van a ocupar un sitio de jerarquía. También les habla sobre lo que van a recibir. Van a recibir hogar, familia, un oficio, un medio de vida. Y él dice, cualquiera que haya dejado, casas, hermanos, y cualquiera. Ahí no le está hablando simplemente a los discípulos, ahora le está hablando a quien sea, inclusive a ti y a mí. A cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Y es ahí donde muchos de nosotros quedamos, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar, por ejemplo, mi familia? Deja de eso. A lo mejor no puedes dejar a tu esposa, a tus hijos. Pero ¿qué tal a mi primo? O mi tía, me cae bien. O cuando paso ahí y estamos acá, ¿verdad? Me invita y ahí voy con ella y estamos jajaja y willy chismeando. O acá con el compa, ¿verdad? De que me está invitando a ir a ver el Super Bowl y va a haber cervezas y esas cosas de dejar seres queridos es muy difícil. Pero Jesús promete, recibirá 100 veces más. Recibirá 100 veces más. ¿Qué? Casas, familia, por el sacrificio voluntario que hizo. Por el sacrificio voluntario que hizo. Yo pensaba, ¿qué hubiera sido si Dios me hubiera alcanzado allá donde está mi familia, en México? Allá están todos. Aquí no están mis hermanos ni mi mamá, todos mis conocidos ni mis camaradas. Hubiera seguido a Jesús de esa manera. A lo mejor estaría con mi carnal ahorita viendo en una barra. No sé yo, pero yo sé que ha de ser difícil tener que dejar a alguien que amas o seguir a Jesús, pero la recompensa es grande. 100 veces más. Y algo que he visto es de que a veces Dios en la misma familia, ¿verdad? Es como que parece que es algo así como un empezar de nuevo, o como que te vas a mover a un lugar nuevo y quieres dejar todo atrás, toda la basura, todo lo que has cargado, hábitos, y te mueves a un lugar a empezar de nuevo, empezar de cero. Hay gente que ha hecho eso, ¿verdad? Inclusive dejar una ciudad, o qué sé yo. Está hablando de eso, de empezar de cero, pero empezar con Jesús, seguir a Jesús. Recibirá 100 veces más. Y de esto nos hablaba Lucas, y lo miramos la semana pasada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto es realmente costoso, muy costoso. Pero Jesús promete restablecer las cosas 100 veces más. 100 veces más. Y sobre todo, la vida eterna. Que ese es
el regalo supremo. El regalo supremo. No una vida eterna donde vas a vivir y vivir y te vas a ver viejito, viejito, viejito. No, una vida eterna con fuerza. No encuentro la palabra para describirla, pero no recuerdo. Pero es una vida, no como la que vivimos en el mundo, una vida intensa, una vida llena de Dios, una vida eterna, una vida plena. Así es, también una vida plena. Yo no encuentro la palabra, pero hay una palabra que podría quedar bien allí, pero ayuda a esa. Una vida plena. Entonces, heredará la vida eterna y que es el mejor regalo que podemos recibir. Y por último, Jesús establece un principio. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero la explicación a este principio lo usa con la siguiente parábola en el capítulo 20. Entonces, como cristianos podemos vivir confundidos pensando de que nos ganamos la salvación de alguna manera, pero no, Jesús ha establecido, ¿verdad? De que no hay manera de que tú puedas ser salvo por tus propias fuerzas, por tus propios medios. Recuerda que el reino de los cielos es para el pobre espiritual, para el mendigo espiritual, para aquel que no tiene que ofrecerle nada a Dios, sino simplemente pedir. ¿Y qué pasa? Pide y se da cuenta de el daño que ha hecho, del pecado en contra de Dios y llora por eso. Llora por eso. No solamente llora, sino que empieza su actitud a cambiar. Se empieza a acomodar a su Creador y en él empieza a ver mansedumbre. Mansedumbre, empieza a ser misericordioso, empieza a experimentar paz. Entonces, no se trata de que tú puedas comprar o adquirir. Ninguna religión es como el cristianismo. Bueno, el verdadero cristianismo. Hay tantas cosas que también ya se ven por ahí. Donde la salvación es por gracia. Inclusive, si has tenido fe para creer en Jesús, ni siquiera la fe ha sido tuya ni mía. Jesús, Dios está depositado ahí. Inclusive el arrepentimiento. Dios te da el poder para arrepentirte. O sea, nada de lo que tú has hecho para aceptar a Cristo lo has hecho. O lo podrás hacer. Todo esto es de Dios. Porque para nosotros es imposible. Pero para Dios todo eso es posible y lo hizo en la cruz. De una manera asombrosa y gloriosa. Padre, gracias, Señor, por tu increíble amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese precioso regalo que nos has dado. Doy gracias, Señor, porque todo lo has dado tú, la fe. Señor, ocupo este tiempo, Padre, para pedirte más fe. No solamente para mí, sino también para mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu merecida gracia que has tenido sobre nosotros. Y te doy gracias, Señor, de que no tengo nada que hacer, absolutamente nada, sino simplemente creer en ti. Y a ti nos acercamos para pedirte que sigas trabajando en nosotros, sigas creciendo, Señor, en nosotros, sigas desarrollando nuestras habilidades espirituales con el único propósito de que Jesús reciba toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Señor, no solamente espiritualmente, sino también económicamente, físicamente, sus matrimonios, sus problemas que estamos viviendo en el día de hoy, Señor. Tú eres un Dios de promesas y has prometido que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, tú vas a añadir lo demás. Y esperamos, Señor, que estemos haciendo nuestra parte y ahora, Señor, que tu promesa sea cumplida. Gracias y esperamos en ti a tu tiempo. Bendice, Señor, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.